tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buena la presentación de Roca Kids, ¿cierto? Damos un aplauso a Dios nuevamente por esta gente linda. Muy bien. Entonces, en el orden... Terrible el sonido. En el orden de lo que estamos haciendo, hoy vamos con el paso número 3. El primer paso, ¿cómo se llamaba? ¿Ah? Lo falso versus lo verdadero. El segundo, ¿cómo? El engaño versus la verdad, y hoy es la amargura versus el perdón. Hoy vamos a perdonar. ¿Dicen amén? Digo conmigo, hoy voy a perdonar. Mire a su hermano y dígale, hoy por fin te voy a perdonar. Muy bien. Entonces, como siempre, gracias muchachos, se pueden sentar. Como siempre, vamos con la presentación del paso número 3, y es cómo vencer la amargura. Uno pensaría que la idea sería más bien cómo llegar a perdonar, pero no es así. Lo primero que hay que hacer es vencer algo para llegar a algo. Y la propuesta del doctor Neil Anderson, del pastor Neil Anderson, y lógicamente de Dios en la Biblia, es que lleguemos a vencer la amargura. Y por eso ustedes se dan cuenta cómo el señor de la obra de teatro tenía unas garras encima que eran como unas raíces que trataban de oprimirlo y lo volvían cascarrabias, lo volvían de alguna manera amargado, y por eso no podía perdonar. La palabra dice que no dejemos que ninguna raíz de amargura nos asalte, es decir, que nada que no sea de Dios crezca en nosotros. Cuando uno cuida un jardín, por ejemplo, uno siempre está pendiente de que no haya ninguna hierba diferente a lo que estás cuidando para que dé una flor, para que dé un tomatico, para que dé cualquier cosa, porque cualquier cosa que salga ajena a ese paisaje es como una raíz de amargura, que lo que va a hacer es va a ahogar el fruto o el propósito que tiene la matica que estás cuidando. En las manos de Dios nosotros somos como una plantita. Nosotros somos personas que hemos sido sembradas por Dios en la tierra para llevar fruto, dice la Biblia. Pero llevar fruto no es fácil, porque es propio del que siembra. Y el que siembra siempre tiene como una resistencia, tiene unos bloqueos, tiene cantidad de cosas que se le presentan con el ánimo de que el fruto no se ve. Porque Dios es un Dios de fruto. ¿Dicen amén? Amén. Mire a su hermano, dígale, Dios es un Dios de fruto, no de amargura. Entonces, ¿qué hace la amargura? La amargura hace que ese fruto no se desarrolle en la medida que debería desarrollarse. Y pues, si un fruto no se desarrolla dentro de lo normal, pues definitivamente queda como a un lado y no cumple con su propósito. Y lo mismo sucede con nosotros. Si nosotros seguimos avanzando en esta vida, vencidos, obstaculizados por las raíces de amargura, vamos a entorpecer el propósito que Dios tiene que nosotros tengamos en esta vida, y que dé ¿qué? Fruto. Porque vinimos a dar fruto. ¿Dicen amén? Diga conmigo, yo fui creado para dar fruto. Cada uno de nosotros. Entonces, voy a hablarles, esta es simplemente la introducción, porque me voy a extender bastante en este punto y espero que no se duerman, porque es un punto demasiado importante. Voy a hablarles de mi experiencia como pastor, como predicador. El trabajo mío es un trabajo bonito, es un trabajo lindo, que yo lo amo, que como les dije una vez, si Dios me mostrara el video de cómo era ser pastor, yo le hubiera dicho al Señor, chao, nos vemos el otro día. Pero finalmente, cuando está uno abocado a esto, uno maneja muchísimas personas, muchísimos sentimientos, muchísimas personas con cualquier cantidad de características dentro del liderazgo, como feligresía, las luchas afuera, las luchas internas.
Y cuando uno maneja un papel como este, estoy hablando en primera persona, pero sé que usted puede llevarlo al plano de su propia persona, y cuando uno maneja este tipo de trabajos o está como padre o en cualquier otra cosa, uno tiende a amargarse. ¿Por qué? Porque lo que tú haces o lo que hace el oficio mío es que dar, generar y generar y generar y generar. Y cuando hay una resistencia, los sentimientos de uno le dicen a uno palabras como estas, o los pensamientos. Más adelante les voy a dar la diferencia entre pensamiento y sentimiento dentro del concepto de la amargura versus el perdón. Entonces uno empieza a cuestionarse, y uno empieza a pensar, bueno, yo doy tanto, y las personas son difíciles, yo soy difícil, el sistema es difícil, Dios es difícil, la prueba es difícil, el diablo es re difícil, hay mucho paisaje. Y cuando uno se somete a una óptica de lo que le está sucediendo, uno empieza a volverse amargado. La persona que focaliza su vida sobre un obstáculo, sobre una resistencia, es una persona que va a empezar a generar sobre su vida un espíritu de amargura. Por eso Dios nos creó a nosotros con mucha amplitud, es lo que nosotros conocemos bíblicamente como la visión. Nosotros tenemos una visión así. Usted va donde un oftalmólogo, donde un optómetra, y su visión es así. Nosotros no vemos así. Nosotros vemos ampliado, parecemos un zoom, un disco de eso, una lente de esas que son abiertas y que abren los ángulos para que podamos ver mucho más. Satanás sabe que los frutos, o el fruto de lo que usted o yo voy a dar, en la medida en que un fruto se una a otro, y otro a otro, y otro a otro, la Biblia denomina esto como cosecha. Y cuando nosotros vamos a la palabra fruto y cosecha, nos damos cuenta que detrás de esa invención o de esa creación se encuentra Dios. Porque Dios ama el fruto, pero Dios ama la cosecha. El fruto es individual, pero la cosecha es lo multicultural, lo polifacético de toda una iglesia, de todo un cuerpo. Eso somos nosotros. Mire a su hermano y diga, los dos somos cosecha, dígale. Una iglesia sola es un fruto. Y uno puede ver una persona sola en una iglesia, sería terrible. Gracias a Dios tenemos una iglesia de cosecha. ¿Dicen amén? Amén. Entonces, ¿hacia dónde los estoy llevando? Los estoy llevando hacia el sentimiento. Y quiero que hoy dejemos salir el sentimiento. Porque el sentimiento nos está pervirtiendo el comportamiento, y el comportamiento se está tirando el fruto que tenemos que dar. Por un simple y estúpido sentimiento. Que es simplemente eso, es un sentimiento tonto, es un sentimiento de arrogancia, de egoísmo y de pensar en mí mismo. No voy a hablar del cuarto paso, pero puedo anunciarles con todo mi corazón que la amargura está basada sobre una persona que piensa en sí misma y en nadie más. Porque lo agreden, porque se molesta, porque no lo hicieron como él quería, no escuchó lo que él quería, y todo se basa en ¿qué? En yo. En el yo, en el yo, en el yo. Y les he hablado este año y voy a hablarlo todo el año, lo hablaré toda mi vida. Somos una familia. Y la familia no puede pensar en yo, la familia tiene que pensar en una cantidad de individuos que se encuentran a mi lado, con lógicamente un individuo que se encuentra arriba en el cielo que se llama Dios. ¿A dónde nos lleva el pensamiento y a dónde nos lleva el sentimiento de no perdonar? A no querer perdonar. Eso es lo que sucede. Me agredieron. ¿Qué agredieron? Mi yo. Mire a su hermano y dígale, tan delicado, ¿no? ¿Usted conoce gente delicada? Es gente fregada, ¿cierto? Delicado es una persona amargada, que con cualquier cosa se fastidia. Hay gente que se fastidia con todo. Creo que todos nosotros y el ser humano nace con el fastidio, es algo como una herramienta básica o un equipamiento básico con el que venimos. Pero cuando estamos en Cristo,
nos empezamos a dotar de una libertad sobre ser tan quisquillosos y tan fastidiosos, y empezamos a permitirle a una avispa que se pare encima de nosotros y nos pique. Cosas como esas. Yo soy una persona, o era una persona, yo he mejorado mucho, se lo digo con todo mi corazón. Yo era una persona que aún tengo alguno de eso, pero soy sumamente asquiento. Soy sumamente asquiento. Lo he mejorado, o sea que ya no soy tan sumamente, sino bastante asquiento. Y a mí me sale un pelo en una comida, y a mí se me dañaba la comida. Y yo devolvía el plato y me podía molestar de pronto, no con el mesero ni con nadie, pero yo por dentro me fastidiaba. Hoy en día a mí me sale un cabello en la comida y yo creo que es ganancia. Para mí es una ñapatín. Yo puedo, es increíble que lo que le voy a mandar, yo puedo coger el cabello y ponerlo a un lado. Y puedo comer sabiendo que el cabello está ahí. ¿Por qué? Porque cuando vamos madurando en Cristo, vamos dejando de ser tan fregados, tan malaclases con el paisajito. Anoche estábamos comiendo en un sitio donde venden unos sándwiches árabes muy ricos ahí en Ciudad Jardín, que se llama Clowns, para cuando quiera ir a comer buena comida árabe. Y son unos sándwichitos muy ricos. Y estábamos comiendo ahí, y ese sitio está rodeado de unas plantas que creo que se llaman cartuchos. Es una flor roja, no sé si la has visto, que se hacen coronas para los muertos con eso. ¿Lo has visto? Que son así como unos cartuchos, como un gladiolo, como una vaina así. Bueno, ok, cuando se muera se los van a poner. Y esa matita llama la atención porque es sumamente hídrica, no híbrida, sino hídrica, tiene mucha agua. Entonces llama la atención a unas ranitas chiquitas que hacen un ruido que fastidia a los amargados, porque casi no te deja hablar. Es una rana, porque tú estás sentado en ese restaurante y los cartuchos o las matas esas están aquí. Entonces el ruido está detrás suyo y uno tiene que esforzarse para que el otro lo oiga. Pero usted decide si traga con alegría o se emberraca por la rana, cuando uno podría pensar que es una melodía. Lo que les decía un miércoles, que toda la creación alaba al Señor. Las ranitas no saben cantar, pero alaban a Dios. Que es lo que nos sucede a algunos aquí que no tenemos voz, pero alabamos a Dios y nos importa un carajo los demás. Y seguramente el amargado se molesta y dice, la voz del pastor, ¿cierto? Desentona. ¿Quién sabe qué pensará Dios? Porque yo lo hago para Dios. Muy amargados. Entonces cuando uno se amarga, cada vez que nosotros como iglesia nos amarguemos más, los trancones de Cali van a ser más grandes. Y nos van a montar 3 días pico y placa. Cada vez, o sea, escúcheme lo que le estoy diciendo. Cada vez que nosotros nos molestamos, nosotros a veces estamos en la casa y hay música. Y una música que, pues hay música bonita, ¿cierto? Hay una música que es chévere, hay otra música que es como fea. Y uno quiere, ¿qué? Dormir. Pero uno tiene 2 opciones: amargarse, llamar a la portería y decir, hagan algo, o comprar unos tapones que venden en la 14, viene por 36. Usted los coge, se los mete y queda como Shrek. Queda totalmente aislado del mundo. Y punto. Dormiste en la noche, etcétera, etcétera. La amargura es una de las diversiones más grandes que tiene Satanás contra el ser humano. Satanás ama y empaca todos los días algo que nos exacerbe la amargura contra los demás y nos haga odiar a los demás. ¿Y cuál es la herramienta que Dios nos da a nosotros? El perdón. Amén. El perdón es lo único que saca la mugre llamada amargura. Usted puede estar amargado y a usted se lo llevan, por ejemplo, para Nueva York.
y lo tiran allá en los sitios bonitos, en el Central Park, en Manhattan, en la esquina de las luces. Y usted está amargado, usted va y usted mira y disfruta, pero apenas lo sacan, usted vuelve ¿a qué? A su estado. Porque la amargura no consiste en lograr lo que yo quiero. El único antídoto para la amargura se llama el perdón. Amén. No existe dinero, no existe Dios, no existe nada, escúcheme lo que estoy diciendo, contra la amargura. Dios creó un antídoto y se llama el perdón. ¿Por qué no queremos perdonar? Porque es muy berraco, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Es fácil perdonar? No. Uno se levanta todos los días diciendo, a todos los desgraciados que me molesten hoy los perdonaré en el nombre de Jesús, amén. Nunca. Nosotros mismos no nos soportamos desde la mañana. No nos perdonamos nosotros mismos, estamos amargados contra nosotros mismos. Entonces, ¿por qué no perdonamos? No perdonamos porque nos sentimos víctimas. Y sentirnos víctimas nos hace personas que fácilmente estamos siendo pisoteadas en el orgullo. Y eso no se lo vamos a permitir a nadie. Satanás siempre le va a magnificar a usted el sentimiento de víctima. Siempre. Satanás puede no ser tan contundente con lo que sucedió, pero sí como tú lo recibiste. Es que usted no sabe cómo me siento yo. ¿Eso de dónde viene? Del diablo. ¿Para qué? Para poder ampararnos en una amargura que no queremos soltar. Y entonces ahí nos volvemos víctimas. Contrario a esto, el perdón es una herramienta que te hace valiente. Diga conmigo, perdonar me hace valiente. ¿Por qué nos hace valientes? Porque perdonar nos hace como Jesús. Y Jesús es valiente. Perdonó sin tener que perdonar. Y yo debo perdonar teniendo que perdonar. ¿Por qué? Porque yo soy igual a los demás, o peor que los demás, o un poquitico menos feo que los demás. Y por eso debo perdonar. Una de las cosas que a uno lo pone bonito en la vida es perdonar. Mire a su hermano y dígale, perdonar es la mejor cirugía plástica. ¿Por qué? Porque cuando usted perdona, usted está haciendo uso de una cosa que Dios llama la gracia. Y la gracia embellece a la persona. La persona que perdona es una persona medio, voy a decirlo desde el punto de vista de los demás, de afuera. Voy a hablarlo como de otros que pueden opinar que cuando usted perdona, usted es como medio estúpido, como taimado, como pendejo. Y esa es la idea. Esa es la idea. Que perdonar nos haga personas que el mundo, que la gente llegue a pensar, ¿y este pendejo qué le pasa? Y es que usted no se da cuenta de lo que le están haciendo. Ataque. Eso es precisamente lo que quiere Satanás para que nosotros nos molestemos. Amén. Cuando usted está amargado, voy a decir algo que escribí ahorita. Cuando usted se amarga, usted está en el nivel del diablo. Escúcheme lo que usted está en modo diablo. Cada vez que usted está amargado y no perdona, usted está en el modo del diablo. Usted es una persona que piensa, testifica y honra al infierno. Cuando usted no lo hace. Pero es que, pastor, usted no sabe lo que me hicieron. Si hay algo bonito que tiene el perdón, es que el perdón no conoce el impacto. El perdón es para todo el mundo y se puede perdonar lo que sea porque Cristo lo hizo posible. Dicen amén.
Diga conmigo, Jesús ha hecho posible el perdón en la cruz del Calvario. Le das un aplauso a Jesús, que es el perdonador más hermoso que hay. Ahora les vamos a entregar un papelito y yo ya les voy a decir cuándo, para que trabajemos juntitos. Pero quiero seguir aquí como con la introducción. No he empezado a desarrollar lo que voy a decirles. Me van a perdonar porque me voy a demorar mucho, ¿vale? ¿Quién es la primera persona que debe perdonar o no? Yo. Y si usted se da cuenta, a nosotros nos cuesta perdonarnos. No nos perdonamos porque pensamos en nuestras deficiencias. Alguna vez les conté, y si no se los conté a todos ustedes, pues se los cuento y los otros lo tienen que oír. Yo alguna vez iba en el carro, veníamos de Venezuela con papá, tal vez estábamos en Caracas, y veníamos en el automóvil, yo venía manejando, mi papá venía dormido con mi mamá, o mi mamá no venía, yo no me acuerdo. Y yo venía manejando el carro, y había una música de fondo. No sé qué música, entonces yo empecé a silbar. Mi papá medio dormido se volteó y me dijo, si sigues silbando, no manejas más. Y me dijo algo así como estúpido o idiota. Estaba dormido y se despertó para decirme eso. Yo quedé, yo hice así. Y es impresionante que aún han pasado muchos años y a veces que silbo, adivinen de qué me acuerdo. De un trayecto en un carro divino que teníamos con mi papá, y mi papá diciéndome con mucho dominio propio, porque él no me reventó la boca porque Dios fue muy grande, pero con su ira me estaba diciendo cualquier cantidad de cosas. Y eso va quedando ahí. Entonces, curiosamente, hay cosas que los demás nos hacen a nosotros o dicen de nosotros que hacen que nosotros nos terminemos fastidiando con nosotros mismos. ¿Puede creer usted eso? ¿Puede pensar que alguien te dice esto y tú terminas como pensando que eres tú? Y nos amargamos con nosotros mismos. Y seguramente no tuve opción de ir al conservatorio para aprender a silbar. Y tampoco lo hubiera hecho. Pero en el orden de ideas empezamos a cargarnos con nosotros. Nosotros somos eficientes no por lo que hacemos, somos eficientes porque fuimos creados por un Dios eficiente. Seguramente hay cosas que no podemos hacer. Yo no podría tocar la guitarra como la toca un muchacho de la alabanza, aunque si me esfuerzo, me meto en clases, de pronto hasta lo supero. Pero si me la sueltan ahorita, no sería capaz. Hay cosas que usted no puede hacer por usted, pero no sea miserable con usted. ¿Dicen amén? Diga conmigo, yo me perdono. No seamos duros con nosotros mismos. Porque cuando nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos, casi siempre estamos reflejando que no perdonamos a ¿quién? A Dios. Y hay un punto aquí importante que quiero que sepa entenderlo para que sea libre hoy. Usted y yo tenemos que perdonar a Dios. Ahora usted pensará en su silla, pastor, ¿cómo vamos a perdonar a Dios si Dios es perfecto? Sí, Dios es perfecto, pero usted en su mentalidad cree que Dios no le ha dado lo que usted tenía que recibir. Usted cree que Dios no lo hizo como lo tenía que hacer. Usted cree que Dios pudo haber evitado cosas como estas o las otras. Entonces, figurativamente, usted tiene que tomar una decisión y decirle, Señor, yo te perdono porque tú debiste haber estado el día que a mí me violaron. Y tú no estabas ahí. Tú debiste haber estado el día ese que el carro se volteó y nomás salió volando por la ventana y falleció. Y no estuviste. Entonces, de alguna manera nosotros proyectamos hacia Dios una culpa. Y esa culpa se forma, ¿por qué? Por un pensamiento. Entonces voy a ir al punto, mire. Esto me encantó. Cuando usted culpa a Dios por algo, es un pensamiento que llega a su mente que lo procesa por un hecho que sucedió o por algo que no ha sucedido.
Pero dése cuenta que los pensamientos que acusan a Dios por algo que Dios ha hecho en nosotros o que no hizo en nosotros, son pensamientos que no vienen de nosotros. Son pensamientos ¿de quién? De Satanás. Eso es lo que nosotros denominamos los ¿qué? Los dardos. ¿Los dardos de quién? Del enemigo. O sea que si usted se da cuenta, realmente usted no culpa a Dios, sino que usted se fabrica una idea de Dios con el concepto que el diablo le da. Entonces, desde ese punto de vista, para desintoxicarse de lo que tu mente te ha llegado a hacer pensar que es Dios, tú debes perdonar a Jesús. Tú debes perdonar a Dios. Digo conmigo, Señor, yo resuelvo perdonarte por cualquier pensamiento que haya llegado a mi mente para defraudar tu imagen en mi vida. ¿Cuáles pensamientos son así como los más propios, relevantes o frecuentes del diablo? Dios no te oye. Dios no te oye. Dios no te ama. Dios se lo dio a esa persona, pero no se lo va a dar a usted. Y todo eso, si usted se da cuenta, viene ¿de dónde? Del Edén. ¿Acaso Dios no sabe que si ustedes comen de ese fruto serán como quién? Como Dios. Y Adán y Eva se fueron del Edén, molestos ¿con quién? Con Dios. Porque fuera de que Dios no quería que ellos tuvieran un estándar de vida mejor, los echó del jardín del Edén. Y de ahí venimos tú y yo, venimos con ese inconsciente. Por eso cada vez que Satanás pone pensamientos en nosotros contra Dios, es fácil que los creamos. Es sumamente fácil que los creamos. Deberíamos tener una conciencia más limpia, más transparente, menos cargada para poder amar a Dios y sacarle mucho más fruto al Señor. Amén. Cuando uno no se perdona, para que usted se detecte si usted no se ha perdonado por algo, lo primero que usted tiene, lo primero que usted tiene en su vida es una baja estima de identidad. Usted tiene una baja estima de identidad. Analice todo lo que le voy a decir en el momento para que usted llegue a perdonarse. La persona que no se ha perdonado es una persona que nuevamente se critica fácilmente. Yo sí no soy bueno para eso. Yo sí no canto bonito. Yo sí no podría liderar. Yo sí no podría orar. Son personas que fabrican una estima muy baja en sus vidas porque no se han logrado ¿qué? Perdonar. Porque de pronto, no sé si alguna vez a usted le tocó orar en público y preciso estaba el pastor. Y usted fue a orar y usted se trabó. No sé si le pasó alguna vez. Y porque uno cuando está el pastor, uno ¿qué quiere? Hacer la mejor oración del mundo, ¿cierto? Para que el pastor lo tenga en cuenta. Es estúpido, pero es la verdad. Y cuando usted llegó y empezó a orar, usted llegó y dijo, y usted inmediatamente quedó ¿cómo? Con ese pensamiento. Yo no sé qué orar. Y puedes hacer la mejor oración del mundo, pero tú siempre pensarás que ¿qué? Que es lo peor, porque no te has logrado perdonar. La acusación es una manera de culpa, es una proyección contra mí mismo. Y el ser humano es sumamente voluble a la acusación personal. Y eso nosotros tenemos que empezar a ¿qué? A cortarlo, a mocharlo. ¿Cómo puede uno evitar tanta acusación del diablo a la mente de uno? ¿Sabe cómo? Asumiendo retos. No hay nada que sane más la estima del ser humano que hacer algo. Porque el riesgo está amparado, yo se lo dije el miércoles, está amparado por un principio de fe. Y si la fe acompaña el riesgo, la fe sana al ser humano porque es una creencia en lo que Dios puede hacer a través mío, pero lógicamente como fuente de Dios. Amén, iglesia. Si Cristo, o más bien lo digo de otra manera, si usted tiene falta de perdón contra usted mismo, eso quiere decir que a Cristo le quedó grande la cruz del Calvario. La insuficiencia mía y el rechazo hacia mí mismo es una falta de integralidad de Dios en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque cuando Jesús va a la cruz del Calvario, Él dice las palabras más hermosas: todo ha sido terminado. Yo he sido terminado, yo he concluido mi vida. ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo en la cruz del Calvario. Perdonarnos a nosotros mismos
Es el más alto grado de humildad que pueda tener el ser humano. Porque nosotros somos muy duros con nosotros mismos. Digan amén. Mire a su hermano y dígale, bájale, 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 dígale. ¿Se ha dado cuenta de lo duros que somos? Voy a decirles algo. A veces no somos duros. A veces lo que somos es unos manipuladores. Voy a dar un ejemplo. Usted llega y yo cojo aquí el altar para darles un ejemplo. Usted llega y está cantando aquí en este micrófono. Y usted está cantando y usted está concentrado, cantando. Y usted termina de cantar y alguien viene y le dice a usted, wow, la mejor voz. Y esa persona tiene un bajo concepto de lo que hace, pero potencializa la respuesta diciendo, yo no sirvo para eso. No es verdad lo que usted está diciendo. Y ahí nos damos cuenta cómo Satanás utiliza eso para que usted haga un autorrechazo sobre su propia vida. Y eso te lleva a ¿qué? A que no te perdonas. Y a que manipulas. Porque la amargura es una manipulación. Porque dentro de la amargura, piense un segundo conmigo y dése cuenta que uno de amargado, cuando uno está amargado con algo, uno sabe en el fondo que uno es una porquería, que lo que se está es inventando y quiere llamar la atención. No es nada más. Que casi todo está basado en una falta de realidad violenta o simplemente basado en algo que se podría arreglar así, vea. Así de sencillo se pueden arreglar las cosas. Con Dios todas las cosas son posibles. Dicen amén, iglesia. Diga conmigo, con Dios es posible sanar mi corazón. No se amarguen contra Dios. No se molesten con Dios. Dios no es injusto. Dios tampoco es justo. ¿Dije una herejía? ¿Escuchó lo que dije? Dios no es injusto y Dios no es justo. ¿Creen ustedes que Dios es justo? Si Dios fuera justo, todos nosotros estaríamos en el infierno. Estoy hablando del tema de perdonar. Es el contexto que estoy utilizando. Piense que Dios, por lo que yo hago, me imputa un castigo. ¿Dónde terminaríamos? En el infierno. O sea que dése cuenta que todo esto es una trama ¿de quién? Del diablo. Satanás no quiere que seamos perdonados nosotros mismos y que no perdonemos a Dios. Quiere levantar pensamientos en nosotros contra Dios. Cuando yo estaba haciendo estos pasos, la primera vez que los hice con Neil Anderson, yo caí en esto. Como si quizás también le ha pasado a usted ahorita que usted está diciendo, wow, esto me está pasando a mí. Y yo proyectaba culpas y hacía culpable a Dios por algunas cosas. Y me surgió una pregunta cuando estaba haciendo este paso. Y la pregunta fue, ¿yo soy blasfemo? Y eso me asustó. Porque yo ya tenía una conciencia de la blasfemia, que es el único pecado que Dios no pasa por alto. Porque si yo culpo a Dios, yo estoy hablando mal ¿de quién? De Dios. Pero como el doctor Anderson empezó a explicar el paso, o el punto que estoy hablando, y él dijo algo muy liberador para mí. Recuerden que las culpas o la proyección de responsabilidad que usted le da a Dios por algo que lo tiene que perdonar es un pensamiento que no nace en usted. Es un dardo que viene de afuera. O sea que esas palabras finalmente no son mías. Digan amén. ¿Descansaron? No somos blasfemos, somos la iglesia del Señor. ¿Dicen amén? Quiero que piense que Dios es bueno, pero que en algunos momentos de su vida usted pensará que Dios no es tan bueno. Y seguramente no llegarás a pensar que Dios es malo. Pero quiero que tenga eso claro en su vida. Dios te puede llegar a fallar. Pareciera otra herejía lo que estoy diciendo. ¿Cuándo te falla Dios? Cuando las cosas no se dan como tú has pensado que se hacen.
Y ahí tienes que llegar a un punto donde dices, Señor, yo sé que tú eres perfecto y que no tengo nada que perdonarle, pero ¿sabes qué, Dios? Me he cargado contra ti. Y este pensamiento me ha llegado a hacer pensar que te debo perdonar. Cierre sus ojos y repita conmigo una oración cortita. Diga conmigo, Señor Jesús, amado Dios, para mí tú eres eso, el amado Dios, el Padre Celestial, el Salvador, el Creador de mi vida. Hoy te pido perdón por todas las veces en las cuales he utilizado la expresión me cargas, me he cargado contigo, porque tú no obraste en la medida, en las maneras que yo esperaba. Y eso albergó en mi corazón molestia, fastidio, desesperanza y hasta rabia. Ahora mismo yo me descargo de toda frustración que tenga en contra de la buena, de la agradable y de la perfecta voluntad de Dios. Te dejo libre, Dios, el espacio en mi mente donde antes te juzgaba, y te invito a que seas el Dios de toda mi mente y de mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y dele un aplauso a Dios con todo su corazón. Quiero que vayan haciendo el ejercicio mental, espiritual y sentimental de todas las cosas hasta el momento en contra suyo y en contra de Dios, para que ahorita más tarde, en unos minutitos, hagamos un ejercicio literalmente en una hoja que les voy a pasar. Nosotros aprendemos cosas del mundo y del diablo. Por ejemplo, hay a veces, o venimos de un inconsciente colectivo donde nos dijeron que perdonar es olvidar, y eso es falso. Y nosotros creemos eso. Ay, pero usted no olvida. Nosotros no olvidamos, ¿por qué? Porque tenemos una memoria, digan amén. Usted y yo no somos idiotas. Entonces voy a darles un ejemplo que siempre doy en consejería. Yo tengo este reloj. Y entonces yo estoy dando una consejería aquí con un señor. Y el señor está aquí al frente, un joven. Y yo le digo, uy, qué pena contigo, tengo unas ganas de ir al baño, tengo que ir a orinar, hermano. ¿Me permite? Claro, pastor, vaya. Listo. El reloj está aquí. Yo voy al baño y cuando yo regreso, adivine que no está. El muchacho. No, mentiras, el reloj. No está el reloj. Yo soy muy prudente. Yo no me cojo del reloj. Yo no voy a armar un show porque no sé qué pasó con el reloj. Pero yo miro para todos lados. Con disimulo, lo pongo a orar. Agacha el rostro, hermano, y ore. Y mirándole lo uno se da las mañas, ¿cierto? Finalmente, no me doy cuenta de nada. No sospecho, pero no llego a ninguna realidad sobre lo que está pasando. La persona se va y yo me voy a las cámaras y miro las cámaras, y en la cámara aparece, cuando yo salgo para el baño, el muchacho mira para todos lados y adivinen qué coge, el reloj, y se lo lleva. Bueno, antes de que él salga de la oficina, yo le digo, dile a mi secretaria que necesitas una cita más, porque tenemos que terminar el proceso para yo darle el otro pulso que tengo, el negro. Y entonces, esas son pendejadas del pastor. Ok. Entonces, listo. Yo vi la cámara y digo, ¿pero qué hago? Y tomo una decisión. Y aquí les abro mi corazón como soy yo. Yo tomo una decisión, lo perdono. Y yo no lo voy a llamar para decir, tú me robaste. Yo no lo haría. Así de que pueden entrar a mi oficina ahora aquí si quieren. Y yo no lo hago. Dios me dará otro reloj. Pero
A las siguientes semanas llega el muchacho, llega el joven. Y como Dios se da cuenta que yo lo perdoné. Entonces Dios usa a alguien o algo y me vuelven a regalar ¿qué? Dios me vuelve a dar mi reloj. Y yo me vuelvo a poner mi reloj. Pero adivine qué, yo estoy en mi oficina y llega un nombre bien raro para que no vaya a haber aquí ninguno que se llame así, Carlos. Entonces, me tienen que perdonar. Entonces llega Carlos y yo estoy en mi oficina sentado y me llama mi secretaria y me dice, pastor, el Carlos lo está esperando. ¿Qué creen ustedes que yo hago? Cojo el reloj y le digo a mi secretaria, tráeme el cuchillo. Porque de pronto me atraca, ¿cierto? ¿Por qué hice todo esto? Porque yo perdoné, pero no puedo olvidarme de lo que Carlos hace. Ahora, seguramente más adelante Carlos dejará de robarse el reloj y no volverá a robar. Ese no es mi problema. Mi problema ha sido ¿cuál? Perdonarlo, pero ¿qué tengo que hacer? Yo te perdono, pero marquemos la distancia. ¿Dicen amén? Cuando uno tiene este concepto de perdón, créame con todo el corazón que es más fácil ser menos amargado. ¿De qué estoy hablando? De la restitución. Estoy hablándoles de la restitución. Voy a contarles un caso que me sucedió hace poco. Una persona me vende a mí lociones. Yo amo las lociones. Recuerdo que el sábado es mi cumpleaños, por favor. Adoro las lociones, se lo digo con todo mi corazón. Amo las lociones. Me encantan las lociones. Y una persona me vendió unas lociones y todas las lociones que me vendió eran ¿quién? O Morgan, piratas, ¿cierto? Entonces, claro, yo compré todas esas lociones, compré varias, una vez que tenía un dinero, me parecieron muy baratas. Bruto, yo ya me perdoné por bruto. Y compré las lociones y entonces yo me las echaba porque a mí me gusta echarme la loción para oler rico, pero especialmente pensando en mi gusto. Y me echaba las lociones y nadie decía nada. Porque cuando uno se echa una loción uno quiere que alguien le diga, ¿cierto? ¿Cierto? Huele rico, ¿cierto? Por aquí pasó el pack. Hay gente que me dice a mí así, ¿de verdad? Porque huele mucho. No es el golpe de ala, cuidado. Y me dolió en el alma. Entonces cogí la otra y me eché la otra y nada. Y cuando las lociones son chiviadas, la mejor manera es coger un poquito y echársela acá. Aquí, en el cuello, en la parte de atrás, en el lomo. Porque ahí la loción chiviada te quema la piel. Es el único lugar donde te quema. Entonces echas, vaya ahorita a la casa y acá. mañana todo vamos a decir. Qué pena, ¿no? Y entonces, yo tenía dos opciones: hacer el reclamo o molestarme. Y en ninguna de las dos soy capaz. Soy tolerante. A veces como pendejo, pero no importa. Entonces cogí las lociones y dije, fuera. Pero perdoné y le dije al Señor, Señor, me siento robado. Necesito ser restituido. Esta oración la hice un sábado. Escúcheme. Un sábado. El domingo me vine para la iglesia, me eché la loción que sí sabía que era certificada.
de esas que venden en un sitio que se llama La Ribera, que son certificadas, me eché mi loción. Y una persona entró a mi oficina, mojada, lavada, se sentó en un sofá, y yo estaba estresado un poquito con el sermón, casi siempre en el primer servicio, estaba estresado con el sermón, pero esta persona se sentó, me saludó, me dijo unas cosas, y me dijo: yo quiero darte una ofrenda para ti, pero solo para ti. Y es para que se compre eso que usted ha estado pensando comprarse. Y yo decía: wow. Y era exactamente lo que necesitaba para irme a comprar 3 lociones. 3. Entonces me fui para La Ribera y me compré mis 3 lociones. Y estoy hablando de algo material. Y me conoces. Te doy el ejemplo, porque es el diario vivir de nosotros. Dios quiere restaurarnos. Porque si no te restauras, te amargas. Pero si perdonas, le dices a Dios: puedes restaurarme. Escuche lo que le estoy diciendo. Cada vez que usted le dice a Dios: he perdonado, Dios dice: Gabriel, con toda. Gabriel, con toda. Gabriel, con toda. Porque Dios es un Dios misericordioso. Suelte su resentimiento. No lo cargue. Vivimos muy cargados. Yo a veces siento que tengo una nevera encima, con todos los problemas y con todas las cosas que cargamos. Y encima es echarnos el problema de alguien que quiere fastidiarnos de parte del diablo. No vale la pena cargar a nadie. No vale la pena resentirnos. Perdonar es precisamente liberarnos de todas aquellas cosas que nos cargan más que la propia vida. La vida carga, y si lo vamos a cargar con otras cosas, no vale la pena. Perdonar es para mi propio bien. Diga conmigo: cuando perdono, me amo y me bendigo. Escuche lo que le estoy diciendo. Cuando usted perdona, usted se ama, usted se bendice. Cuando usted perdona, usted detiene el abuso. Porque cuando usted perdona, Dios lo defiende. No es porque usted se venga que usted detiene un abuso. Es porque usted perdona que Dios dice: con Ariel no se metan. Y si usted se da cuenta, en la cruz del Calvario sucedió eso. Tiene un límite. ¿Dicen amén? Perdonar. Este ejemplo, este punto es terrible, pero es la verdad. Mira a su hermano, dígale: lo que vas a escuchar es terrible. Perdonar es asumir la responsabilidad de otros. ¡Qué rabia o no! ¡Qué rabia que venga una persona y coja este bafle que vale millones y le empiece a dar patadas y lo destruya! Y yo tenga que decirle: yo te perdono por haber dañado el bafle. Y llamo inmediatamente a la persona de administración y le digo: llama a la tienda de los bafles y pide uno nuevo. Pastor, está costando 11.300.000. Te dije que llames y lo compres. No te dije cuánto vale. Y si usted se da cuenta, cuando vamos a perdonar a alguien, la responsabilidad del acto del otro siempre lo llevamos al contexto del dolor y del materialismo. Y ahí nos frenamos, maldita sea. Porque somos materialistas, porque somos egoístas, porque nos falta mucha humildad en la vida. Dios, por el perdón que damos a otros, nos restituye 1.500 millones de veces lo que hemos perdido. Voy a contarles una cosa que si me quebranto les pido perdón. Nosotros teníamos una iglesia aquí en Cali que se llamaba Casa sobre las Rocas antes de que yo llegara. Y el pastor que tenía esa iglesia un día quitó el letrero de Casa Roca y montó uno que decía Rey de Reyes.
Y cuando yo llegué a la ciudad de Cali a levantar esta obra, el pastor Darío, yo me acuerdo que cuando se estaba despidiendo de mí me dijo: perdone que lo trate tan mal, porque vas a tener muchos problemas. Entonces cuando yo llegué aquí a Cali, el pastor que había dirigido nuestra iglesia y que se había literalmente llevado todo, y nos había dejado en la calle a nosotros, me llamó un día, porque él fue líder conmigo en la iglesia, y él me llamó un día y me dijo, él me decía Arielito, y él me dijo: necesito que pases por mi casa, porque tengo una papelería que es de la iglesia. Yo tenía rabia contra ese señor, pero dije: yo no pierdo nada, yo tengo que ir por eso. Me fui a su casa, y cuando llegué a su casa sacó, yo no estoy seguro, 20,000, 30,000 sobres de diezmos, como en 10 cajas, 8 cajas. Y yo tenía, si en ese momento había 80 personas en Casa Roca, les estoy hablando de una multitud, no éramos más, estoy exagerando. Y cogió todas las cajas y me las puso en la calle. Me miró y dijo la siguiente expresión: mire a ver si es capaz de llenarlas. Yo nunca había sufrido una humillación tan fuerte en mi vida. Me dolió en el alma. Subí las cajas con miedo por la maldición que me acababan de echar o por lo que habían dicho. Me confundí mucho. Me senté en el carro, me puse a llorar. Un día, esta persona se estaba muriendo. Y adivine quién tenía el tipo de sangre de él. Estaba en mi casa y me llamó el director de la alabanza de esa iglesia y me dijo: pastor Ariel, necesitamos su sangre urgente, el pastor se está muriendo. Me fui, cogí mi carro, llegué a la clínica del Valle del Lili, doné la sangre, y el muchacho, el director de la alabanza, me dijo: el pastor quiere que usted suba a la habitación. Yo tenía muchos sentimientos encontrados con él, le había hecho daño a mi pastor y con mi pastor nadie se mete. Soy fiel como feligrés. Tomé la decisión, subí y él estaba en cuidados intensivos muriendo. Y cuando yo lo vi ahí sentado, lo primero que vi fue a un hombre tirándome unos diezmos al piso y diciéndome: mire a ver si es capaz de llenarlos. Fue lo primero que yo vi, pero yo ya había donado la sangre, ya que ya la había embarrado para el diablo y para mis sentimientos. Dese cuenta como en la amargura. Me acerqué a su cama. Él murió 1 hora y media después. Murió en la madrugada. Tenía los labios muy secos. Habían unas torundas, no sé si cabe torunda. Torundas son los algodoncitos que usan las enfermeras para limpiarte con una pinza, ¿los han visto? Y la torundita estaba con el agüita. Y adivine qué me tocó hacer: mojar las torunditas y humectar la boca que me había dicho: no hablamos mucho, pero fue suficiente haberle humectado sus labios, haberlo perdonado. Fue suficiente saber que cuando falleció, su cuerpo tenía parte de mi sangre, parte de mi perdón.
Concluyo la historia con esto. Yo no sé cuántas semanas o meses pasaron, pero no fueron meses ni años. Y yo tuve que ir a una tipografía a imprimir muchísimos más sobres, porque Dios bendecía tanto esta iglesia, que la ha bendecido, pero decía en la época que los sobres se acabaron. ¿Por qué? Por el poder de perdonar. Anímate. Anímate, Dios quiere hacer mucho por ti. Tú haces poco frente al perdón, con lo que Dios hace con el perdón que tú le concedes a otros. Esta es la temática del reino de los cielos, Casa Roca. Jesús se volvió a sentar a la diestra del Padre porque nos perdonó a todos nosotros. Él tiene el mismo lugar que tenía antes. Usted y yo, si perdonamos, tendremos quizás el mismo lugar o lugares más exquisitos nos rodearán a nosotros. Amén. Cuando yo le puse los algodoncitos en la boca al pastor, yo sabía algo. Y esto es bueno que usted lo sepa. Yo lo estaba avergonzando en su lecho de muerte. Y esta vergüenza que produce liberación. Liberación. Por eso dice el salmista en el capítulo 23 de los Salmos: pones mesa delante de quienes, de mis transgresores, de los malvados en mi vida. ¿Para qué? ¿Para yo jactarme de ellos? No. Para que una persona de estas que no puede hablar porque ya se está muriendo, puede utilizar algo: su mente y su relación con Dios. ¿Dicen amén, iglesia? Diga conmigo: renuncio a culpar a otros. Dígalo por segunda vez. Por tercera vez le sale mejor. Ok. Mire, lo más fácil para uno ser estúpido en la vida es proyectar odio hacia los demás. Si usted quiere ser un fracasado en su vida, diga que los profesores de su universidad son una porquería. Diga que la policía en Colombia es terrible. Diga que Maduro es durísimo en Venezuela, que Donald Trump es el mismísimo. Diga todo eso. Y eso se te revierte. Nosotros tenemos que llevar una vida perdonadora. Nosotros no somos jueces. Nosotros no sabemos nada de derecho espiritual estoy hablando. Acusar a los demás nunca resolverá el problema. Acusar a los demás hará que crezcan las raíces de amargura sobre tu vida. El mejor abono para que las cosas se pongan más difíciles en su vida es estar buscando culpables en su vida. Que el clima, que la iglesia, que el negocio está duro. No. Libérese de toda esa sarta de mentiras que Satanás logra para llevarte, una vida esclavizada. No puedes culpar toda la vida a los demás. No culpe más a su papá, que es que mi papá era... no, ya no más. Suéltelo. Suelte ese pobre viejo que ya está revolcando ya en la tumba. Déjelo libre. Libérese usted mismo. Así como Jesús lo hizo. Efesios capítulo 4, verso 31-32. Efesios 4, 31-32. Efesios 4, versículo 31-32. Voy a leerlo despacio. ¿Cómo dice? Abandonen, ¿qué? ¿Toda qué? Amargura, ira, enojo, gritos y calumnias. ¿Ah? Abandonen, ¿qué? Toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnias. ¿Se dieron cuenta
¿Quién es la mama del demonio? La amargura. ¿Cuál es el abono del infierno? La amargura. ¿Quiere que crezca Satanás en su vida? Amárguese la vida. La persona amargada sufre de episodios de ira. Cuidado con lo que le estoy diciendo. Usted tiene que revisarse porque hay gente iracunda. Y está bien que usted se emberraque, pero por favor, nunca sea iracundo. Nunca, jamás, de los jamases, se tiene usted que bajar de su carro a decirle al de al lado que usted es una HP, nada de eso. Usted jamás puede hacerlo. La ira es un espíritu de Satanás. A veces nos enojamos, pero debemos enojarnos, sin amargura. Porque cuando usted se enoja con amargura, usted puede durar enojado hasta 10 horas con una persona. ¿Y eso qué es? Un espíritu del infierno. El enojo tiene que ser algo temporal. Que usted diga, sabes que me molestó, pero ya no siento nada. Eso es el enojo que Dios quiere. Los gritos, uno no tiene que gritar a nadie, digan amén. Las calumnias y todo lo que dice demás. Versículo 32, dice así: más bien sean como bondadosos y compasivos unos con quién, con otros. ¿Y qué? Y perdónense como mutuamente. Perdónense mutuamente. Entonces, el diablo siempre le dirá a usted que el perdón mutuo es que arranque usted o arranque yo. Eso es pelea. El perdón debe nacer primero en quién. Lo mutuo nace en unas dos personas cuando yo digo yo arranco. Si no, no arranca. Arranque. Perdone. Es mentira que se va a ofender su ego. No existe eso. No le dé ninguna ventaja al diablo. Es que yo ya lo he perdonado varias veces. ¿Usted piensa eso? Si usted ya lo ha perdonado varias veces, tengo que decirle bienvenido al club, porque te falta perdonar muchas más veces, porque es 70 veces. 70 veces, el número perfecto, 70 veces. Y hay que perdonar. Ese es el músculo. Pregunto, ¿creen ustedes que Dios nos ha perdonado a nosotros más de una vez? Bueno. ¿Quedó claro o no? Esto es envidia. Si te perdona Dios, ¿por qué no me perdonas a mí? Dios, les decía anteriormente, que si Dios aplicara justicia sobre nosotros, estaríamos todos en el infierno. La justicia de Dios nos acabaría a todos nosotros. Pero existe una cosa que se llama la misericordia, que es que Dios me da lo que yo no merezco. Pero por otro lado existe la gracia, que es lo que yo me doy porque lo merezco. Por un lado la justicia, que si no la aplica nos acaba y nos mete al infierno con el diablo. Por otro lado la misericordia, el favor que yo no tengo por qué merecerlo, pero Dios me lo da. Y por otro lado la gracia, que es el punto que les decía al principio. La gracia es perdonarme a mí mismo. Amén. Abrácese y diga conmigo, yo me perdono. Dese un abracito, así, dese un abracito. Y ahora denle un aplauso a Dios por su vida hermosa y preciosa. Nunca piense que el perdón es un proceso. Jamás llegue a pensar una cosa tan ridícula como esa. Usted nunca piense que usted está procesando el perdón con alguien. El perdón simplemente se otorga. Usted no diga, hay gente que por ejemplo, la psicología moderna habla de eso. De que el perdón es un proceso. De que usted poquito a poquito va a perdonar. No, señor. Hey. Dios ya nos perdonó los pecados de ayer. ¿Usted se imagina que en la Biblia dijera, y yo los estoy, ¿qué? Perdonando? Porque de tal manera ya lo hizo Dios. Y usted tiene que hacer lo mismo. ¿Me vas a perdonar? Porque si no sabe qué es, manipulación.
para tener a la persona ahí enganchada y manipularla. No, señor, a mí me perdonas y me perdonas ¿cuándo? Ya. Y voy a decirle algo, me perdonas sin morbosidad. Y aquí hay un problema para el proceso. Muchas personas deciden perdonar a otros, pero si les cuentan y si se les arrodillan y les cuentan y les dicen y se golpean contra el piso y se revientan la jeta. Me da una rabia. A mí me da rabia cuando yo tengo groserías con personas y quieren que el otro se les arrodille y le diga sí, lo hice y estaba y volteé y bajé y morbosos. Si usted va a perdonar, usted dice, te perdono. No me cuentes. ¿Para qué me vas a contar la película? Te perdono. Dígame amén. Sea eficiente. Sea eficaz para perdonar. No lo lleve a un proceso, porque en el proceso, escuchando el morbo de lo que sucedió, la morbosidad, no me refiero a nada sensual ni sexual, sino la película, usted se puede terminar echando para atrás. Porque los detalles te hacen pensar que este hacía mucha porquería. Entonces, ¿qué es lo mejor? Voy a perdonar a Carlos, el ladrón del reloj. Y cuando lo voy a perdonar le digo, Carlos, cuénteme cómo fue. ¿Usted venía pensando en mi reloj? ¿Cierto que usted me lo vio un domingo en el altar? Y usted dijo, lo robo porque lo robo. Cuando yo me pongo en toda esa película, ¿sabe qué va a pasar conmigo? Que cuando tengo mi nuevo reloj, los miro a todos ustedes como sospechosos. Las películas son buenas, pero las de Steven Spielberg, estas no. Esta es una realidad, es una verdad. Hay otra mentira o otro error ahí en el perdón y es, este me encanta. Hay gente que le dice a uno, voy a dar el ejemplo desde otro punto de vista, pero llego a lo que les quiero decir. A veces uno llega y se estrella en el carro. Y uno se estrella por detrás con un carro y se cae la defensa y los stops se rompen y todo y la tapa queda levantada. Y uno llega a contarle a alguien, oiga, ayer me estrellé. Y entonces van y miran el carro, pero a usted no le pasó nada. ¿Cómo? Pero si no ve la porquería de carro, ¿me estoy explicando? ¿Cómo así que no me pasó nada? Claro, la gente quiere pensar es que no le pasó a usted físicamente nada. Pero el daño, el retraso, esto y lo otro. Cuando alguien te hace daño, tú tienes que hacer claro que te dolió. Usted no puede decir, no pasó nada. Saca un amigo suyo, su esposa, y le da un palmadón en la boca y lo revienta. Y usted le dice, no pasó nada, te perdono. No, señor, usted tiene que vivir el duelo. Usted tiene que sentir lo que le acaba de pasar. ¿Para qué? Para poderlo sanar. Si no, usted sabe cómo queda, usted queda herido. Usted queda ahí con la cosa caliente y no dice nada, que cuando está caliente ahí, está caliente aquí. Y cuando usted lo saca, se enfría adentro y se enfría afuera. Es necesario que lo digas. Es necesario que lo sientas. Por eso uno va al altar de Dios y le dice tantas cosas en 4D. Me sentí así, me sentí así, me sentí así. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Te empieza a restaurar. ¿Dicen amén? Siéntalo. Ahora, no se quede toda la vida sintiéndolo, porque si no te vuelves un amargado. Hebreos capítulo 12, verso 15. Ya vamos a terminar. Hebreos 12, 15. Bueno, todavía no, faltan unas hojitas. Hebreos 12, 15. Ustedes ya les dije que me tenían que perdonar. Hebreos 12, 15. Hebreos capítulo 12, verso 15. ¿Qué dice? Asegúrense de que nadie deje de alcanzar, ¿qué? La gracia de Dios. Acuérdense que la gracia de Dios es perdonarme a mí mismo, acuérdense. En la justicia Dios nos manda para el infierno. En la misericordia nos concede algo que no nos merecemos. Y en la gracia nosotros asumimos que el favor de Dios es tan grande sobre nosotros que nosotros podemos abrazarnos y decir, yo soy una bendición de Dios. ¿Listo? Asegúrense de que nadie deje, perdón, devuélvamelo.
Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Siga. De que ninguna ¿qué? Raíz amarga brote y cause ¿qué? Dificultades. Y corrompa a muchos. ¿Se da cuenta? ¿Surge la raíz para qué? ¿Para dañar su vida? No. La de muchas personas. Mire cómo la amargura es algo individual que termina afectando una gran colectividad. ¿Trabajo de quién? Del diablo. La amargura es lo que es el cáncer para el cuerpo. Levanten la mano los que quieren morir de cáncer. Levanten la mano. Ok. Nadie quiere, ¿cierto? Pero si yo les dijera, levantemos la mano los que tenemos amargura, muchos la levantaríamos y estaríamos diciendo que nos queremos morir en el alma con el cáncer del alma que se llama la amargura. La amargura necesita quimioterapia. La amargura, después de cierto tiempo, se pasa a otros sitios. Eso es lo que se denomina médicamente y clínicamente metástasis. Es decir, que pasa de un órgano a otro, y ese otro órgano se lo comunica a otro. Y por eso usted se da cuenta que cuando usted se está amargando, usted es amargado en París, en Nueva York o aquí en Cali. A su merced la amargura no se la quita París. Su merced debe ser a un amargado, igual de amargado que en Cali. Es una raíz que obstaculiza el estado que Dios nos quiere dar a nosotros, que le dije al principio que es un estado de fruto y de plenitud. La falta de perdón acaba con absolutamente todas las cosas. Jamás le pida a Dios que le ayude a perdonar a alguien. Uy, pastor, otra vigía. ¿Cierto? Suena como raro, ¿cierto? Voy a volver a repetir. Jamás le pidas a Dios que te ayude a perdonar a alguien, porque Dios nunca te va a ayudar a perdonar a nadie, porque Jesús ya lo hizo en la cruz del Calvario. Es un acto ¿de qué? De mi decisión. Es un acto de mi voluntad. Yo simplemente tomo una decisión, pero si usted se pone a decir, y Señor, ayúdame a perdonar a esta persona, pues Dios queda como amarrado. Dice, pero ¿cómo lo voy a ayudar si ya se hizo? Si ya está hecho. Usted tiene que tomar una ¿qué? Una decisión. Usted tiene que tomar la decisión, no le dé vueltas. Dios no hace milagros para que usted perdone a alguien. ¿Me escuchó? Dios no hace esa clase de milagros, porque entonces perdonaría a Dios a través de usted y no usted. Y usted tiene que tomar la decisión de perdonar. No Dios, Dios ya lo hizo. Y usted tiene que vivir la experiencia de la cruz del Calvario, porque usted es seguidor de Cristo. Usted tiene que vivir lo que Cristo vivió en la cruz del Calvario, que perdonó todos los pecados de nosotros. Usted tiene que perdonar los pecados de los demás contra usted, es decir, las faltas que han cometido contra usted. Puede que le duela, puede que a usted le duele en algún momento determinado trasladar ese perdón a otra persona, pero de todos modos hágalo. Soporte el dolor que produce perdonar a personas que te han hecho cosas terribles. No permita que sus emociones sean más fuertes que el principio del perdón sobre su vida. Domine sus emociones a través del Espíritu Santo. Y termino con esto, ya vamos a hacer el ejercicio. Cuando usted perdona, usted tiene un comportamiento como el de Jesús. ¿En qué? Usted extiende una cosa que se llama compasión. A usted le tiene que doler que una persona le haga daño, no por usted, sino por el acto de ella contra usted. Y ahí usted se da cuenta que usted es una persona que está madurando espiritualmente. Me duele denunciarte. Hace unas 3 semanas atrás, un día jueves, estaba yo viendo noticias en la APP del Tiempo, y salió una ley que dice que el hombre que maltrate a una mujer, si la mujer va directamente ya a la policía, le puede meter entre 6 a 12 años de prisión inmediatamente.
Y al otro día vino una mujer a mi oficina a decirme que su esposo la había golpeado. Y yo le dije a ella, ¿quieres denunciarlo? Entonces le leí la noticia. Y ella dijo, no soy capaz. ¿Por qué? Porque sintió que compasión. Tenía que mandar a su esposo 9 años a prisión, o 6 años, o 1 año, o 10 meses. Ahora, esto del maltrato está llegando a límites sumamente fuertes. Y hay tipos que no merecen compasión. Amén. Sino que necesitan las rejas para ver si el demonio se aplaca allá adentro, porque ya no tienen posibilidad de conversión. Pero yo creo que esa es una obra que el Espíritu Santo le muestra a uno. Uno sabe a qué personas el Espíritu Santo o Dios le dice que deba perdonar para no llevar a una denuncia pública. Pero es importante sentir misericordia de los demás cuando cometen faltas contra nosotros, o como lo decía el miércoles, hay personas que cometen cosas a nosotros que alteran la paz y el orden de nuestra vida. De un momento a otro, como que todo se cae porque un tercero metió la mano. Extender la compasión a otros está basado en un versículo bíblico que siempre lo tengo presente en mis reacciones emocionales y en las reacciones que puedo tener contra otros. Y es, no hagas a otros lo que no quieren. Y yo creo que cada uno de nosotros merece una oportunidad más. ¿Dicen amén? Diga conmigo, yo merezco una oportunidad más. Entonces, si usted merece una oportunidad más, ¿sabe por quién está abogando usted? ¿Por los demás? O sea, que los demás merecen ¿qué? ¿Y quién se la va a dar? ¿Dios? Se la da Dios, ¿cierto? No, señores. ¿Quién? Yo. Dios está en el cielo, yo estoy aquí en la tierra para perdonar y dejar libre a mucha gente que me ha hecho daño. Yo solo tengo las llaves de esa prisión. Dios no va a hacer el milagro por nosotros. Está en sus manos. Voy a pedirle favor a los sugieres que saquen la listica y voy a pedirles el favor de que miren esta lista. Miren esta lista. La van a recibir un segundito y yo los voy a llevar a la oración y con esto terminamos el punto. Les recuerdo que estamos hablando de la amargura versus el perdón, que es el paso número 3 de la libertad espiritual hacia Cristo, del doctor Neil Anderson o del pastor Anderson. Entonces, aquí les estamos entregando esta hojita, tiene un par de columnas. Un par de columnas. Entonces usted lo que va a hacer es que en la primera columna, la que es más pequeñita, usted va a escribir a Carlos, el que me robó el reloj. Usted escribe el nombre de la persona y al frente el acto que cometió contra usted. ¿Listo? No le mire al de al lado. Se lo digo con todo mi corazón, ¿por qué? Porque es muy íntimo. Porque seguramente si es su familiar va a poner su nombre. Y usted va a tratar de leer, entonces no lo haga. Entonces escriban. Todas las personas, escríbanlas ahí un segundito, escríbanlas, empiecen ahí, con todas las personas. Anoten ahí, mi papá, mi mamá, ese profesor, ese muchacho que me puso un apodo en el bachillerato, esta vieja que me hizo esto, este tipo que me quedó debiendo esta plata, esto, lo otro. Coloque todas las personas absolutamente. Haga el ejercicio. Si no tienes a quien perdonar, pues eres el más amargado de este lugar, porque tenemos que perdonar a alguien. Puede que en alguna ocasión usted ya lo haya hecho, pero vale la pena volverlo a hacer y volver a colocar el nombre de esa persona si el Espíritu Santo te inquieta que lo hagas.
personas que no tienen nombre en nuestras vidas, ¿no? Personas que tuvieron alguna, hicieron algún daño, una violación sexual. Nunca supiste cómo se llamaba. Pones ahí NN, Dios sabe quién es. Dios conoce el nombre de esa persona. La casilla de al frente, el nombre es cortico, pero lo de al frente tiene que ser bien específico. Entre más te duela escribir lo que te hizo esa persona, es mucho mejor. Es la manifestación del dolor que sale, y eso es importante que salga. Personas que son importantes al final de su lista: usted mismo y Dios. Escriba yo y al frente coloque todas las cosas por las cuales usted tiene que perdonarse, y ponga a Dios por todas aquellas cosas que tú crees que tienes que perdonar a Dios, según lo que vimos en el mensaje. ¿Listos? ¿Falta? ¿Listos? Mire, yo les voy a decir algo. Quizás en algunas oportunidades usted no lleve la hoja en la mano, y quizás ahorita se
se le pasan algunos nombres, pero tiene en la mente. Y en estos días me sucedió que yo iba para Palmetto y había un señor cuidando los carros. Y el señor que estaba cuidando los carros me hizo mucho daño a mí, mucho daño, en la Quinta Porra. Él cogía piedras y me las tiraba encima del techo y nos rompía las tejas en plenos servicios. Nos hizo mucho daño. Y yo iba para Palmetto en estos días y me lo encontré. Y le dije, me estiró la mano y lo saludé y le dije, yo ya te perdoné hace mucho tiempo, pero le sigues haciendo daño a tu esposa. Se quedó quieto. A veces nos llevamos el papel, pero necesitamos perdonar a otras personas continuamente. Este es un ejercicio de todos los días, esto no se queda aquí. Y quizás esta noche el Espíritu Santo te dice, te faltó. Vamos a hacer una oración. Quiero que por favor coja la hojita y tome la decisión conmigo en voz alta de hacer esta pequeña oración. Coge la hojita en tu mano y se vale que mientras vamos orando la puedes ir arrugando y la puedes ir despedazando y la puedes ir triturando y hasta te la puedes comer, porque la idea es que esa hoja no exista más. Por favor, incline su rostro y diga conmigo: Señor Jesús, amado Padre Celestial, confieso que tú eres un Dios justo, misericordioso y lleno de gracia. Cualidades que admiro profundamente acerca de ti y de las cuales me he visto grandemente beneficiado. Pero debo reconocer hoy que en mi vida estos tres frutos tuyos, justicia, misericordia y gracia, no los he colocado en mi corazón para conjugarlos con el perdón. Ahora mismo yo tomo la decisión de entrar en crisis contra mí mismo, contra el sistema, contra las personas, contra el enemigo, contra potestades, y declarar públicamente que hoy tomo la decisión de perdonar, de liberar a toda persona que me ha dañado en el alma, en el cuerpo y aún en el espíritu. Ahora mismo yo suelto a todas y cada una de estas personas y las dejo libres de mi odio, de mi rabia, de mi resentimiento, y especialmente que estas personas se conviertan en capataces que me esclavizan y me golpean. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo me arrepiento del odio y de la rabia. Y creo con todo mi corazón que si ahora perdono, Dios me bendecirá abundantemente. Me libro ahora mismo, libero a esas personas y te pido, Dios, endurece mi corazón en contra de los consejos y los dardos de Satanás para fastidiarme hacia
y con los demás. En el nombre de Jesús, perdono a todas las autoridades civiles, eclesiásticas, familiares. Perdono al sistema, perdono la cultura, perdono, Dios, la historia, perdono, Dios, mi historia. Y declaro que a partir de este momento, todas mis amarguras se están secando, se han dejado de extender y mi corazón está libre, 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 en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús. Amén, y amén, y amén, y dale un aplauso a Dios con todo tu corazón. Ahí llegamos. Este ejercicio lo debería uno hacer por lo menos todos los años. No es una camándula, pero sí le sugiero que debe hacerlo. Suelten el papelito a los sugieres, porque necesitamos recolectarlos para mañana hablar de ustedes en el sermón. Entonces vamos a orar por las personas que vinieron por primera vez y que quizás están por primera vez hoy aquí en la iglesia. Siempre hacíamos la oración y el llamado al principio, pero creemos que la mejor manera es en este momento, cuando ya hemos terminado como de toda la